Hoy estudiaremos la persona de Jesucristo en términos de su humillación, su encarnación y lo que esto implica. Nuestro enfoque será más bien teológico o doctrinal, aunque podemos obtener de este pasaje una aplicación práctica a lo que significa vivir humildemente como cristianos, pero nuestro enfoque principal será de tono doctrinal. Entonces vamos a leer los versículos del 5 al 8 de Filipenses que dicen así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ya nos introducimos en la encarnación o en el proceso de encarnación que dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí la lectura para esta mañana. ¿Qué es lo que este pasaje nos enseña en cuanto a Jesucristo? El famoso escritor cristiano C.S. Lewis o C.S. Lewis nos dice en un pequeño escrito llamado El Gran Milagro, en referencia a la encarnación, lo siguiente: en la historia cristiana Dios desciende para volver a ascender. Él desciende de las alturas del ser absoluto al tiempo y al espacio, desciende a la humanidad, desciende aún más hasta llegar a las raíces mismas de la naturaleza que Él creó. Pero desciende para volver a ascender y llevar consigo al mundo arruinado. Esta es una breve porción. Estas palabras describen la encarnación, el milagro central del cristianismo, el hecho más maravilloso y grande de todo lo que Dios hizo. Este es el tema del pasaje que acabamos de leer, y en este pasaje encontramos el corazón, la esencia misma, el núcleo, el alma de la fe cristiana. El misterio supremo del Evangelio, la verdad más profunda de la revelación cristiana, es el hecho de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La afirmación más impresionante de la fe cristiana es que Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre. Es justamente en este punto, y lo mencionamos la semana pasada, que aquellos que desean menoscabar y destruir el cristianismo bíblico comienzan su ataque. Las sectas y toda forma de religión falsa atacan vigorosamente el punto de la deidad de Jesucristo. Toda torcedura o confusión o falsedad en este punto fundamental de doctrina da como resultado dificultades en otros puntos del Evangelio. Sin embargo, cuando este punto se entiende en cuanto a la persona de Jesucristo y se adopta como una realidad, una declaración bíblica, las otras dificultades se desvanecen. Entonces, entremos de lleno en la exposición de este precioso pasaje. El versículo 6 comienza con esta expresión: el cual siendo en forma de Dios. Aquí es donde comienza la doctrina de la encarnación o la humillación de Jesucristo. Pablo comienza a hablar de Cristo hablando de su identidad, de quién es Él y de dónde desciende y condesciende, siendo en la forma de Dios. El término siendo es huportako en griego. No es el verbo común en griego para referirse a ser, el cual es eimi. Aquellos de ustedes que están estudiando o han estudiado griego recuerdan que el verbo eimi, el verbo ser, es el verbo más básico que se usa en todo léxico y gramática griega para ayudarnos a entender la conjugación de los verbos regulares en griego. Esta no es el verbo común eimi, sino que es un otro verbo, es otra palabra. No es común. Es un verbo que enfatiza la esencia o naturaleza o condición de una persona.
Describe lo que un individuo es en su esencia, aquello que no puede ser cambiado o alterado a pesar de circunstancias externas. Huportaco, siendo. Lo que Pablo está diciendo es que Jesús existía inalterablemente y continuamente en forma de Dios. La palabra forma es una palabra que se repite también en el versículo 7, por ejemplo, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Acá se habla de Cristo como forma de Dios, más adelante forma de siervo. Y es la introducción de la palabra morfe. Ya el término morfe nos da una idea aún en nuestro idioma lo que significa. De ahí obtenemos términos en castellano como amorfe, endomorfe, ectomorfe. En otras palabras, términos que nos ayudan a comprender la idea de forma. El léxico griego dice que se refiere a la esencia o naturaleza esencial de algo o de alguien. En este caso se aplica a Dios. Jesucristo en su esencia o en su naturaleza es Dios. La afirmación nos indica que Jesucristo existía en su forma esencial, en su misma naturaleza como Dios. Quizá podamos entender mejor el término si lo comparamos a otro término que también se traduce forma. La palabra griega es schema. ¿Cuál es la diferencia entre morfe y schema? Morfe se refiere a la forma esencial de algo o de alguien. Schema se refiere a la forma externa de algo o de alguien. En español traducimos la palabra esquema como forma, esquema, croquis, bosquejo. Por ejemplo, este sermón tiene un esquema, tiene un croquis que estoy desarrollando. El cuerpo del mismo se presenta a través de esa forma exterior que llamamos bosquejo. Cada uno de nosotros tenemos morfe y esquema. ¿A qué me refiero? Cada uno de nosotros somos por naturaleza, en nuestra esencia, seres humanos. Pero nuestro esquema, nuestro croquis, tiene diferentes presentaciones a través de nuestro desarrollo como seres humanos. Por ejemplo, cada uno de nosotros comenzamos como un embrio. Nuestro esquema inicial fue el embrio. Después fuimos un bebé. Después fuimos un niño. Después un adolescente. Después adultos. Un hombre, una mujer madura y después ancianos. ¿Verdad? Yo todavía estoy en el esquema de adulto. Algunos de ustedes se ríen porque me miran y dicen que ya estoy pasando al último, pero todavía me siento como que estoy en ese esquema, en ese formato exterior que es ser adulto. En nuestra naturaleza esencial siempre somos humanos. En nuestra forma física o externa variamos. Cuando Pablo describe a Jesús, está diciendo que Jesucristo en su forma esencial y naturaleza siempre existió como Dios. Siendo en la forma de Dios quiere decir ser igual a Dios. Los escritores bíblicos tienen mucho cuidado de presentar a Jesucristo en su identidad como Dios. Y esto es lo que las sectas, dijimos la semana pasada, a toda costa tratan de negar y refutar torciendo las Escrituras. Porque no hay otra forma de decir que Cristo no es Dios si uno tuerce las Escrituras. Los testigos de Jehová, los mormones, los unitarios y otras aberraciones de extracción arriana redefinen a Jesucristo y niegan su divinidad. Y por supuesto, negar la divinidad de Cristo, como dijimos, equivale a negar la fe cristiana. Uno no puede llamarse cristiano, no importa que use el nombre de Cristo o la Biblia, si uno niega a Cristo como Dios. Juan el apóstol comienza su evangelio bajo la inspiración del Espíritu Santo e introduce a Jesucristo desde su primer versículo como Dios. ¿Ustedes recuerdan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio
Cristo existía en su eternidad como Dios, su eterna existencia. El Verbo estaba con Dios, Cristo era parte de la Trinidad, estaba en relación con el Padre. Y por último dice, y el Verbo era Dios, en su esencia era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo también era el autor de la vida, el autor de todo lo que existe, el creador de todo. En el versículo 14 Juan nos dice que el Verbo, por supuesto refiriéndose a Jesucristo, se hizo carne. En Juan 8:58 Juan presenta a Jesucristo como aquel que existía antes de Abraham. Ustedes recuerdan que Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y ahí usa el ego eimi, es una referencia al nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento, Yahweh. Ustedes recuerdan que cuando Moisés fue enviado por Dios a liberar al pueblo de Egipto, Moisés hace la pregunta, ¿y quién les diré que me envía? La respuesta del Señor fue simplemente esta, yo soy, el que soy es el que te envía. En otras palabras, es una forma del verbo ser en hebreo. El que era, el que soy y el que será eternamente. Ese es Dios. Y Jesucristo adopta ese término para decir, antes de que Abraham sea, yo soy. Imagínense, se identifica con el nombre eterno de Jehová en el Antiguo Testamento. La semana pasada vimos en Colosenses que Pablo describe al Señor Jesús como la imagen de Dios. La imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Nos dice que por Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Él era antes que todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Una y otra vez, repito, los escritores bíblicos presentan a Jesucristo demostrando su deidad. Si vamos a los evangelios, vemos la deidad de Jesucristo a través de preceptos, declaraciones, afirmaciones, así como a través de lo que Él hizo. Milagros de todo tipo. Resucitó a muertos, sanó enfermos, reprodujo o creó cosas como peces, pan, piernas, ojos. Jesucristo es el creador. Jesucristo es Dios. Entonces la fe cristiana comienza con el reconocimiento que Jesucristo existió en la forma de Dios, en la esencia misma del Dios eterno. Ahí comienza todo. Ahí tenemos que tener ese fundamento para darnos cuenta qué significa la encarnación y de dónde el Señor descendió. Ahora sí, volvamos a Filipenses 1:6. Y vamos a notar los varios pasos descendentes de Jesucristo en camino a la encarnación. Lo primero que notamos es que es una actitud del Señor. Dice, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ese fue el primer paso. Comienza con una increíble actitud de humildad. No estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué quiere decir el apóstol? Bueno, la palabra igual es la palabra griega isos, que quiere decir igual en tamaño, cantidad, identidad, número, medida. En otras palabras, está hablando de algo idéntico. No estimó ser igual a Dios, ser idéntico a Dios como algo a que aferrarse. Ustedes recuerdan en la escuela primaria, yo me acuerdo de la escuela primaria cuando estudiamos geometría. Y uno de los nombres que siempre se me quedó en la mente, y la raíz la encontramos en esta palabra, es Isósceles. Y ese no era el primo de Aristóteles, como algunos piensan. Isósceles es la descripción de un triángulo cuya característica es que ambos lados son exactamente ¿qué? Iguales. He aquí su nombre, isósceles. Dos partes del ángulo totalmente idénticas. Y aquí Pablo nos dice que Jesús era igual a Dios, isos a Dios, y sin embargo no tomó eso como algo a que aferrarse.
Es interesante ver cómo las sectas tratan de negar esto. Tratan de negar el hecho de que Jesucristo siempre declaró ser Dios, igual a Dios. Ellos lo niegan, pero es imposible llegar a esa conclusión cuando leemos en los evangelios, por ejemplo, que Cristo declaró ser Dios, y eso es exactamente lo que los enemigos de Jesucristo entendieron. Por ejemplo, Juan 5:18 dice, por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual hijos a Dios. No podía evitarse la conclusión. Jesús se llamaba igual a Dios. Juan 10:33, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. ¿Por qué? Porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Dios. La conclusión era correcta. Cristo se presentaba como Dios. Y aún sus enemigos más acérrimos llegaron a la misma conclusión. Ellos entendieron perfectamente bien lo que Jesús estaba declarando. Él estaba diciendo en forma clara y contundente que Él era igual a Dios. Entonces, regresando a Filipenses, versículo 6, vemos que el primer paso en descenso a la encarnación es una actitud. No se aferró a ser igual a Dios. La palabra aferrarse quiere decir literalmente tomar algo por medio del robo, robar. Llegó a significar cualquier cosa firmemente tomada, atesorada, algo a lo que uno se aferra o se agarra. Esto es precioso. La actitud de Jesucristo es que Él no consideró aferrarse a su posición gloriosa. Él rehusó a aferrarse a todos los derechos y honores que acompañaban a esa posición y estuvo dispuesto a dejarla a un lado. De hecho, lo hizo. Esta es la actitud de humildad que comienza el proceso humillante en la encarnación. Este es el primer paso, una actitud de humildad. En segundo lugar, el paso que sigue, lo vemos en el versículo 7, dice, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. El verbo despojar es la traducción del verbo kenao, de donde obtenemos el término teológico kenosis, que se refiere justamente a la doctrina de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Se despojó. ¿Pero qué quiere decir que se despojó a sí mismo? ¿De qué exactamente se despojó el Señor Jesús? Bueno, para comenzar tenemos que decir enfáticamente que Jesús jamás se despojó de su deidad. Jesús fue Dios. Dios hombre, pero Dios. Si Él se hubiera despojado de su deidad, hubiera dejado de existir. Él nunca dejó de ser Dios. No hubo una reducción de aspectos divinos en su persona al tomar una forma humana. Él jamás se despojó de sus atributos divinos, porque eso implicaría que hubiera dejado de ser Dios, por lo menos en parte. No lo hizo así. Algunos enseñan esa posición, entre paréntesis, que Él se despojó de atributos divinos. ¿Cómo puede ser eso? Hubiera dejado de ser Dios. Eso es blasfemo. Él no cambió deidad por humanidad. No hubo un trueque ahí de naturalezas. Si hubiera sido así, al morir, hubiera permanecido en la tumba, si Él se hubiera transformado simplemente en un ser humano. Pero resucitó porque también era Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo a un lado? ¿De qué se despojó? En primer lugar, se despojó de su gloria celestial. Él abandonó la gloria que tenía con el Padre, más Él nos recuerda esto en el capítulo 17, versículo 5 de Juan, donde dice al Padre, y ahora, Padre, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Cristo se despojó de su gloria. Imagínense,
se despojó de la gloria que él gozaba en el cielo. Dejó a un lado la adoración de los ángeles por el rechazo de los hombres, el maltrato y finalmente la muerte por parte de ellos. Renunció al brillo de su gloria por la oscuridad que lo cubrió en el momento antes de ir a la cruz. En segundo lugar, Cristo se despojó del ejercicio de su propia voluntad a ser un siervo obediente. Una frase muy interesante en Hebreos capítulo 5, versículo 8 es la siguiente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Juan 5:30, el Señor Jesús dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. En otras palabras, Cristo se despojó de su propia voluntad independiente. Se sometió, aprendió la obediencia. En tercer lugar, Jesús dejó a un lado o se despojó de sus prerrogativas divinas. En otras palabras, se limitó, escuche bien, se limitó en el uso de sus atributos. No es que los perdió, los usó intermitentemente, de vez en cuando. Por ejemplo, en el caso de la omnisciencia, el hecho de que Dios conoce y sabe todo, notamos que a veces el Señor Jesús aparentemente no sabe algo. Y más nos dice en Mateo 24:36, pero de aquel día y hora nadie sabe nada, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. En ese momento está indicando que algo es algo que él no sabe. Pero en otras ocasiones demuestra conocimiento sobrenatural reconocible. Por ejemplo, él sabía lo que estaba en el corazón del hombre. Juan 2:24, pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Solamente Dios puede hacer eso, saber lo que está en el corazón del hombre. Jesús sabía el pasado de la mujer samaritana, por ejemplo, sin que ella le explicase nada. Juan capítulo 4, respondió la mujer sorprendida y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Se me hace que eres profeta. Profeta, sí. No solamente eso, era Dios hecho carne. Por supuesto, él sabía lo que había pasado. Lo que vemos es que Jesús se limitó o restringió en el uso de sus atributos divinos, tales como la omnisciencia, que aquí vemos. En cuarto lugar, Cristo renunció a sus riquezas personales. Abandonó sus riquezas. Acuérdense, si miramos la vida de Jesucristo y cómo Él vivió en la pobreza. Totalmente. 2 Corintios 8:9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, lo que Él dejó, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaseis a ser, ¿qué? Ricos. Él dejó sus riquezas y se hizo pobre. Cristo se despojó entonces de sus riquezas eternas, que eran suyas, y se hizo absolutamente pobre. ¿De qué más se despojó el Señor Jesús? Se despojó de una relación favorable con Dios Padre. Número 5. ¿Qué quiero decir con eso? Que se despojó de una relación favorable con su Padre. Bueno, Él se hizo el blanco de la ira sobre el pecado, la ira de Dios sobre el pecado, tomando nuestro lugar y muriendo a nuestro favor. Nos dice Pablo, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que nosotros viniéramos a hacer, ¿qué? Justicia de Dios en Él. En ese momento Jesucristo había perdido una relación favorable, especialmente cuando fue clavado en la cruz y experimentó la distancia más profunda y angustiosa que jamás haya experimentado
de su padre cuando exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese sentido Jesús entonces renunció a una relación favorable con su Padre. Imagínense. Entonces Cristo se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria celestial, renunció a la autoridad independiente, dejó a un lado el uso de sus atributos, se hizo pobre por nosotros y finalmente se despojó de una relación favorable con su Padre cuando llevó nuestros pecados en la cruz. Pero a pesar de todo eso, escuche, nunca dejó de ser Dios. Nunca. 100% Dios y 100% hombre. Ahora es interesante que en ese proceso de despojarse no solamente dejó a un lado ciertas cosas, sino que agregó algo a eso en ese despojo. Fíjense, el versículo 7 dice que tomó la forma de siervo. Tomó la forma de siervo. Tomen la palabra otra vez, tomando la forma, morfe, la esencia de algo o de alguien. Jesús tomó la forma de un siervo, de un esclavo. El profeta Isaías, hablando de Jesucristo, del Mesías que iba a venir en el capítulo 52 y 53 de Isaías, habla del siervo, el siervo sufriente. Ustedes recuerdan, en el versículo 13 del capítulo 52 dice, he aquí mi siervo, hablando de Cristo, prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, el versículo 14, de tal manera que muchos se asombrarán de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Y continúa el pasaje hablando de un varón experimentado en quebranto, etcétera, etcétera. Un siervo, un esclavo, se volvió en la forma de siervo. Él vino al mundo como rey, Señor, heredero por linaje del trono de David, Dios hecho carne, pero sin recibir ningún privilegio a pesar de quién era. Vino y se hizo siervo. Nadie le dio nada. No tuvo tesoro alguno. No tuvo casa propia. No tuvo tierra que pudiera llamar suya. No tuvo ventajas. El creador del universo, aun cuando iba en camino a ser crucificado, tuvo que pedir prestado un pollino, porque ni siquiera tenía eso. El Dios del universo, Dios hecho carne, se convirtió en un siervo, un esclavo. Por supuesto, qué tremendo ejemplo para nosotros. Pero después descendió un paso más. Dice el versículo 7 que fue hecho semejante a los hombres. Hecho semejante es la traducción de la palabra homeomati, de donde sacamos la palabra homogéneo. Cristo fue homogéneo a los hombres. Él se volvió verdaderamente humano. No es que dejó de ser Dios y tomó un cuerpo humano, sino a su divinidad agregó humanidad. Él es el Dios hombre. Esta es la razón que Lucas nos dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesús crecía, ¿se acuerdan?, en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Cristo nació y creció y se desarrolló como cualquiera de nosotros, como cualquier otro hombre. No era un espíritu con apariencia de cuerpo humano, no era un alma en pena, sino que era de carne y huesos como el resto de los hombres. Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. O sea, nació como usted y yo. Colosenses 1:22 nos dice Pablo, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Su cuerpo era de carne. Hebreos 2:14 nos dice que así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, la misma carne y sangre que nosotros tenemos. Él fue en todo como nosotros, nos dice Hebreos 2:17, por tanto tenía que ser
hecho semejante a sus hermanos en todo. ¿Quiénes son sus hermanos? Sus hijos, los creyentes. ¿Con qué propósito? A fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en aquellas cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Con una gran diferencia, por supuesto. Él fue igual a nosotros, mismo cuerpo, la misma sangre, igual que nosotros, pero con una suprema diferencia, y ella es que Él jamás pecó, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, de nuestras tribulaciones, de nuestras angustias. Venía en camino manejando acá y estaba pensando en eso, pensar que Jesucristo experimentó el mismo tipo de aflicción y dolor y cansancio y sueño y tristeza y llorar que tú y yo experimentamos, pero con una gran diferencia. Fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Es lo que nos dice Hebreos. Cristo descendió tomando la forma de siervo, un esclavo hecho semejante a los hombres. Y en el versículo 8 encontramos el paso siguiente en su humillación, en su descendencia. Él desciende a otro paso, estando en la condición de hombre. Aparentemente o a primera vista parece ser una repetición de la frase anterior, hecho semejante a los hombres. Sin embargo, no lo es. Aquí Pablo se enfoca en la humillación de Cristo desde el punto de vista de los hombres que lo vieron, la gente, sus contemporáneos. La palabra es aquí esquema, ¿recuerdan? Esquema. Y es la traducción hecho semejante a, esquema. Esta palabra se refiere a la forma externa de algo o de alguien. Esto es todo lo que sus contemporáneos vieron, a un hombre común. No notaron nada más acerca de él. No vieron que era mucho más que un hombre. Esto es parte de su humillación. Pensaron de él como un simple hombre. A pesar de que Cristo había hecho tantos milagros y portentos delante de ellos, después de que Él declaró que era Dios, después de que Él vivió una vida incomparable delante de esta gente, solo podían decir, bueno, conocemos a su padre, el carpintero, conocemos a su madre, conocemos su familia, ¿cómo dice haber salido de dónde? ¿Venir de dónde? Del cielo. Eso era humillante, después de haberlo observado, después de haber visto quién era Él y haber escuchado de su boca quién era Él, decían, este es un hombre cualquiera. Ese es humillante, eso es humillante. Solo lo veían como a cualquier otra persona. Sus mentes estaban oscurecidas por el pecado, reconocieron su humanidad, pero no vieron su deidad. No solo lo trataron como a un hombre, sino como a un criminal. Dios, el creador del universo. ¡Qué humillación! Como si esto fuera poco, Jesús desciende un paso más. Versículo 8 también. Se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Bueno, esto lo vemos. Cristo ya estaba humillado. No se aferró a sus derechos, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, sufrió como todos los hombres, sintió todo lo que nosotros sentimos, con la excepción del pecado, y los hombres solo vieron en Él un ser humano. Todo esto hubiera sido suficiente, pero se humilló a sí mismo. Podemos observar esto en su juicio. La experiencia que Cristo sufrió durante el juicio después de que fue entregado por Judas. ¿Recuerdan? Él fue juzgado como un criminal. Fue entregado, juzgado como un criminal, lo acusaron falsamente y lo juzgan en un juicio que fue francamente una farsa. Fue algo cómico. Se burlan de él, lo golpean, lo forzan a arrastrar su propia cruz por las calles de Jerusalén, le arrancan la barba, le escupen, lo tratan como basura, el Dios del universo, y no responde una palabra.
ante todo esto. Solamente cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Simplemente Jesucristo en ese momento responde, tú lo dices. Es todo lo que dijo. Y lo acepta todo, en humillación. Cuando pudiera con el aliento de su boca destruir instantáneamente a cada uno de estos insolentes enemigos, que eran monigotes. Sin embargo, no lo hace. Se humilló a sí mismo. Pero vemos que aún desciende un paso más. Se hizo obediente hasta la muerte. Él podría haber detenido todo, ¿saben? Podría haber dicho, basta, ya termina. Destrozado a sus acusadores y jueces y demandar que le reconocieran por lo que él era. Pero no lo hace, no lo hace. Y Pablo nos dice que su humillación lo llevó a la muerte. Ser ejecutado es suficientemente humillante, pero noten el énfasis que el apóstol Pablo hace por el Espíritu Santo, inspiración del Espíritu Santo. Su muerte no fue una muerte común, dice que fue muerte ¿de qué? De cruz. Ese es un paso aún más bajo. Aquí es donde Jesucristo en su proceso descendente toca fondo. Ya no hay más. Su muerte a manos de pecadores. Muerte en una cruz, la cual era reservada para el peor de los criminales. Era una muerte cruel, dolorosa, denigrante. Los judíos odiaban esta muerte, odiaban el método, porque ya sabían que en Deuteronomio, ustedes recuerdan, el capítulo 21-22, decía, maldito aquel que cuelga ¿de dónde? De un madero. Y a eso se refiere Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 13, cuando dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero, referencia a Deuteronomio 22. Ahí está el Hijo de Dios, colgado en una cruz, desnudo, humillado, con clavos que atravesaban sus manos y sus pies, el objeto de la burla y maldad humana. Ahí está Dios hecho carne, humillado por ti y por mí. Y aquí llegamos entonces al propósito final de su encarnación. La encarnación de la segunda persona de la Trinidad no se entiende aparte de su propósito redentor. Betlehem o Belén de Judea no es el enfoque de la revelación divina, sino el monte Calvario, Gólgota. La encarnación en Belén toma significado cuando se observa en el contexto de la cruz. La razón que el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros fue para morir en la cruz por los pecadores. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Pablo dice, y ya lo leímos, 2 Corintios 8, 9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Qué plan tan tremendo e incomprensible. El apóstol Pablo, después de haber explicado el plan redentor de Dios a través de 11 capítulos de Romanos, llega al final del capítulo 11 y en el versículo 33, cuando explicó todo, exclama esto, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. No podía entenderlo. Nadie puede entender ese plan. Si tú y yo hubiéramos planeado o planificado salvar al mundo y hubiéramos mandado a Dios que se haga carne, nuestro plan hubiera sido muy, muy distinto. Jamás hubiéramos permitido que Dios sea humillado. Nunca hubiéramos permitido que Él descendiera a lo más bajo.
no hubiéramos permitido que Él pase por ninguno de estos pasos de los cuales hablamos esta mañana. ¿Y saben qué? ¿Cuál sería el resultado de ese plan nuestro? Les digo, no seríamos salvos hoy. Ese sería el resultado. Sin duda, como dice Isaías, como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. No podemos entender el plan de la encarnación, el plan redentor de Dios. No lo podemos entender. Sus caminos son realmente inescrutables. Si lo pudiéramos entender, seríamos Dios. ¿Sabe? Dios nos revela su voluntad y simplemente nos dice, cree. No trates de entender todo. No vamos a poder, jamás. Dios vino y se humanó, se despojó a sí mismo, se identificó con los pecadores, se humilló a sí mismo, permitió que lo sacrificaran y murió en una cruz como nuestro sustituto. Dios, hecho carne. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es tu respuesta hoy? Que se refiere a la esencia o naturaleza esencial de algo o de alguien. En este caso se aplica a Dios. Jesucristo en su esencia o en su naturaleza es Dios. La afirmación nos indica que Jesucristo existía en su forma esencial, en su misma naturaleza como Dios. Quizá podamos entender mejor el término si lo comparamos a otro término que también se traduce forma. La palabra griega es schema. ¿Cuál es la diferencia entre morfe y schema? Morfe se refiere a la forma esencial de algo o de alguien. Schema se refiere a la forma externa de algo o de alguien. En español traducimos la palabra esquema como forma, esquema, croquis, bosquejo. Por ejemplo, este sermón tiene un esquema, tiene un croquis que estoy desarrollando. El cuerpo del mismo se presenta a través de esa forma exterior que llamamos bosquejo. Cada uno de nosotros tenemos morfe y esquema. ¿A qué me refiero? Cada uno de nosotros somos por naturaleza, en nuestra esencia, seres humanos. Pero nuestro esquema, nuestro croquis, tiene diferentes hecho hombre. Es justamente en este punto, y lo mencionamos la semana pasada, que aquellos que desean menoscabar y destruir el cristianismo bíblico comienzan su ataque. Las sectas y toda forma de religión falsa atacan vigorosamente el punto de la deidad de Jesucristo. Toda torcedura o confusión o falsedad en este punto fundamental de doctrina da como resultado dificultades en otros puntos del Evangelio. Sin embargo, cuando este punto se entiende en cuanto a la persona de Jesucristo y se adopta como una realidad, una declaración bíblica, las otras dificultades se desvanecen. Entonces, entremos de lleno en la exposición de este precioso pasaje. El versículo 6 comienza con esta expresión, el cual siendo en forma de Dios. Aquí es donde comienza la doctrina de la encarnación o la humillación de Jesucristo. Pablo comienza a hablar de Cristo hablando de su identidad, de quién es Él y de dónde desciende y condesciende, siendo en la forma de Dios. El término siendo es huportako en griego. No es el verbo común en griego para referirse a ser, el cual hoy estudiaremos la persona de Jesucristo en términos de su humillación, su encarnación y lo que esto implica. Nuestro enfoque será más bien teológico o doctrinal, aunque podemos obtener de este pasaje una aplicación práctica a lo que significa vivir humildemente como cristianos.
pero nuestro enfoque principal será de tono doctrinal. Entonces vamos a leer los versículos del 5 al 8 de Filipenses que dicen así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ya nos introducimos en la encarnación o en el proceso de encarnación que dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí la lectura para esta mañana. ¿Qué es lo que este pasaje nos enseña? Eimi, aquellos de ustedes que están estudiando o han estudiado griego, recuerdan que el verbo eimi, el verbo ser, es el verbo más básico que se usa en todo léxico y gramática griega para ayudarnos a entender la conjugación de los verbos regulares en griego. Esta no es el verbo común eimi, sino que es otro verbo, es otra palabra. No es común. Es un verbo que enfatiza la esencia o naturaleza o condición de una persona. Describe lo que un individuo es en su esencia. Aquello que no puede ser cambiado o alterado a pesar de circunstancias externas. Huportaco, siendo. Lo que Pablo está diciendo es que Jesús existía inalterablemente y continuamente en forma de Dios. La palabra forma es una palabra que se repite también en el versículo 7, por ejemplo, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Acá se habla de Cristo como forma de Dios, más adelante forma de siervo. Y es la introducción de la palabra morfe. Ya el término morfe nos da una idea, aún en nuestro idioma, lo que significa. De ahí obtenemos términos en castellano como amorfe, endomorfe, ectomorfe, en otras palabras, términos que nos ayudan a comprender la idea de forma. El léxico griego dice que en cuanto a Jesucristo, el famoso escritor cristiano C.S. Lewis o C.S. Lewis nos dice en un pequeño escrito llamado El Gran Milagro, en referencia a la encarnación, lo siguiente: en la historia cristiana Dios desciende para volver a ascender. Él desciende de las alturas del ser absoluto al tiempo y al espacio, desciende a la humanidad, desciende aún más hasta llegar a las raíces mismas de la naturaleza que Él creó. Pero desciende para volver a ascender y llevar consigo al mundo arruinado. Y esta es una breve porción. Estas palabras describen la encarnación, el milagro central del cristianismo, el hecho más maravilloso y grande de todo lo que Dios hizo. Este es el tema del pasaje que acabamos de leer, y en este pasaje encontramos el corazón, la esencia misma, el núcleo, el alma de la fe cristiana. El misterio supremo del Evangelio, la verdad más profunda de la revelación cristiana, es el hecho de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La afirmación más impresionante de la fe cristiana es que Jesús de Nazaret es Dios